Peña en el Senado de la Nación, fue el primer encuentro con la expresidente, habló del radicalismo, bueno, algunos de los temas que vamos a empezar a charlar para recibir ya al doctor Ricardo Alfonsín. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo le va, Luis? Un gusto verlo siempre. Pero muchas gracias Por igualmente. favor, ¿todo gracias. bien? Bien, gracias a Dios. Bueno, me alegro. Bueno, ¿arrancamos? ¿Cómo no? Con mucho gusto. ¿Gobierna el radicalismo? No, gobierna el PRO. Gobierna el PRO, ganó las PASO y gobierna el PRO. Lo que no significa que nosotros no tengamos el derecho, es más, la obligación de tratar de evitar errores, haciendo conocer cuáles son nuestras opiniones acerca de cómo se resuelven los problemas. Voy a una pregunta formal y después empezamos a desmenuzar. ¿Siente que este es su gobierno? Si por su gobierno entendemos el gobierno del Partido Radical, no. Y si por su gobierno entendemos un partido que expresa mis ideas, no. Porque el PRO es un partido más bien liberal, centro-derecha, democrático y republicano. Nosotros somos un partido de centro-izquierda. De manera que no es el partido que expresa mis ideas. Un partido no es solamente una maquinaria electoral, es un conjunto de ideas. Los cargos sirven para defender las ideas. Bueno, y las ideas del PRO y las de la Unión Cívica Radical son distintas. El que diga que no es así no dice la verdad. No dice la verdad. Hagamos la pregunta menos técnica. ¿Está contento con el gobierno Macri? Estoy preocupado con el país. Escuché la editorial o la presentación del programa. Estoy preocupado y hay razones para estar preocupados. En el 2015 estábamos preocupados por los indicadores socioeconómicos y hoy son más o menos los mismos, son muy parecidos a los que existían en el 2015 y con un mundo que se complica. Por eso creo que cada vez más hay que conversar hacia adentro de Cambiemos y hacia afuera de Cambiemos para poder entre todos llegar a ciertos acuerdos que permitan que la sociedad recupere la confianza y la expectativa respecto del futuro, a partir de que comprenda que todas las fuerzas políticas, el capital y el trabajo incluso, son capaces de encarar en conjunto esos problemas, distribuir equitativamente los esfuerzos. Sí, hay muchos reclamos al radicalismo desde dentro del radicalismo, desde fuera. Ahora usted va a escuchar una voz que hoy en el Senado los miró a ustedes, a los radicales, y les dijo qué les pasa que no hablan, y lo decía de esta manera. Las cosas que hoy estamos viendo en la República Argentina, y esto lo dicen inclusive ustedes del PRO originaria, digamos, pero hay otros que no son de la Alianza Cambiemos, pero que vienen de un partido con mucha tradición en la República Argentina, en la Unión Cívica Radical, claramente, y hay muchos que dicen esto también en privado, que tienen miedo, es más, hay gente que tiene miedo. ¿Hay miedo en el radicalismo? No, miedo a lo que hay al final, no. La presidenta no está muy enterada acerca de las cosas que pasan hacia adentro del partido. Nosotros somos un partido horizontal, democrático, no somos un cuartel, no somos un regimiento y tenemos, miradas distintas. Yo expreso una mirada distinta acerca de la actitud del partido. Yo tengo una mirada crítica respecto de la actitud que el partido ha venido teniendo desde el 2015 hasta la fecha en Cambiemos, ¿no? No era eso lo que nosotros habíamos dicho que íbamos a hacer. O sea, lo que está haciendo hoy el gobierno no se parece a... Lo que está haciendo la Unión Cívica Radical no es lo que dijo que iba a hacer en el caso de que no ganaran las PASO. ¿Y qué no está haciendo de lo que se había prometido? Y dijimos, en primer lugar dijimos que somos un frente distinto, que reúne a fuerzas que piensan distinto, que se reunían por la República, para no alargar demasiado la cosa. Pero que en el caso de que no ganáramos las PASO, y esto es lo que es interesante, la Unión Cívica Radical aprovecharía todos los recursos políticos, partidarios, institucionales, para evitar que se cometan errores, para tratar de influir en la gestión, para tratar de influir en el rumbo y en las decisiones, y que no acompañaríamos decisiones que nosotros creíamos que no había que acompañar. Esto se podía materializar, podía haber actuado así la Unión Cívica Radical si hubiera creado un mecanismo hacia adentro de Cambiemos, si se hubiera creado, que le permitiera a cada una de las fuerzas, antes de que se tomen las decisiones, hacer oír su voz. Estoy seguro que hubiéramos evitado, por ejemplo, el error de las tarifas, o el de las mineras. Le pongo un ejemplo, el de las tarifas. El presidente del radicalismo, el gobernador Cornejo, vino y dijo, hay que modificarlo. Y se obtiene, como toda solución, que de cada 1.000 pesos de gas, solo 250 lo refinancien. Y con tasa. Y con interés. No, eso no resuelve el problema, para nada. Yo digo la verdad, ojalá esté equivocado. Pero además,
Hay que empezar por la película. Hay quienes dijimos cuando se anunciaron que se iban a generar estos problemas, cuando se anunciaron estos anuncios. Había dos problemas que resolver. Por un lado había que sincerar las tarifas. Ese era un problema. Una de los aspectos más polémicos de la gestión del kirchnerismo es el que tiene que ver con el precio de los servicios públicos, los subsidios, todo eso. Pero eso había generado dos problemas. Uno, sincerar las tarifas, y el otro, sincerar la situación de las contratistas, de las empresas concesionarias. De este último, respecto de este último, no hemos hecho nada. ¿Por qué tenemos que dar por seguro que todo lo que dicen hoy las empresas, que los subsidios no les alcanzaban para hacer inversiones y mejorar la prestación y que no alcanzaban a cubrir los costos o que no tenían rentabilidad, es efectivamente así? Es posible que sea así, pero a mí me hubiera gustado que pudiéramos verificar si eso es efectivamente así. Respecto del... No, pero me quedo un segundo, pues es muy interesante. Los más críticos dicen, se paga el costo desde los trabajadores, desde los ciudadanos comunes y corrientes que sufren tarifazos, y se beneficia a las compañías eléctricas, muchas vinculadas con gente cercana al gobierno. Bueno, yo no creo que haya una intención de ese tipo, digamos, que contraríe lo legal. Sí creo que hay una idea acerca de que, bueno, miren muchachos, no tenemos demasiadas cosas para hacer, la política no debe meterse en la economía, no hay que contrariar ciertos sectores de la economía porque eso puede dañar la confianza que hará llover inversiones, la confianza en cuanto a que iba a gobernar una filosofía diferente que haría llover inversiones. Entonces, no meterse demasiado en la economía desde los gobiernos, no contrariar demasiado el funcionamiento que suponen es natural de la economía a través de los mercados, ¿no? Pero después, lo de las tarifas yo lo dije en su momento, que no se podía pedirle a la sociedad esfuerzos y que comprendiera que no estábamos en condiciones de resolver sus problemas de la noche a la mañana, pero pretender resolver de la noche a la mañana los problemas de las empresas. Y dije, esto no es sostenible ni política ni socialmente y va a generar muchos problemas, porque le vamos a agravar los problemas a la gente de la noche a la mañana. Bueno, creo que había que pedir un esfuerzo a las empresas también. Como se le pide a la gente. Me parece que uno no gana una elección por una causa, por dos causas, multicausal. Pero me atrevo a decir que hay dos pilares del triunfo de Cambiemos, que son la mala situación económica del kirchnerismo. La gente hay una inflación mal contada, y la transparencia, la sensación de honestidad, la legalidad. Por lo primero, ¿se mejoró la economía? No, la economía sí mejoró. Bueno, todavía estamos con muchas dificultades, como decía al principio. Tenemos una inflación que no logramos controlar, tenemos un déficit fiscal muy alto, incluso más alto tal vez que el de, por lo menos después de pagar los intereses, más alto que existía antes. Tenemos déficit comercial, niveles de actividad económica que apenas recuperan los niveles que existían en el 2015. Tenemos todavía problemas de calidad de empleo muy serios, de desempleo y calidad de empleo muy serios. No, la situación es muy compleja. Muy compleja. ¿Y la transparencia? La transparencia yo creo que sí, que en términos de transparencia la justicia puede actuar con mayor independencia. Si tuviera pruebas de lo contrario, lo diría con la misma convicción de que debo decirlo que la tenía antes, lo decía antes también, ¿no? Pero claro, gobernar no es solo recuperar la transparencia y la república, es mucho más que eso. Sería facilísimo si fuera solo eso. Pero le doy un par de ejemplos a un hombre que conoce de derecho, que conoce institucionalidad. Sí. La situación del ministro Caputo. Bueno, esa es una situación que desde el punto de vista legal aparentemente no está todo en orden desde el punto de vista legal. Lo que pasa, yo el otro día leí un artículo en un medio que decía, bueno, cada uno puede llevar su dinero a donde quiera, siempre y cuando que haga algo ilegal. Bueno, no es así con los funcionarios, ¿eh? Porque dice, sea o no sea funcionario. No es así con los funcionarios. El funcionario de un gobierno tiene que resultar ejemplar. ¿Puedo decir una mala palabra? Nada me gustaría más. Que se joda si tiene que hacer cosas que cualquier ciudadano de a pie no tiene que hacer. Que se joda el funcionario. El funcionario tiene que saber que va a la función pública no solamente a hacer lo que la ley manda, sino hacer cosas que aunque la ley no manda, debe hacer cosas a las que no está obligado un ciudadano de a pie. Bueno, que no vayan a la función si no quieren. A nadie se le pone un revólver en la cabeza para No, a nadie. Y no tenemos que agradecerle nada a nadie tampoco. Pensé que iba a decir una puteada. No, digo, pues joder. A ver, que se joda. Que se joda Duhovne, que tiene la plata afuera, que la traiga. Sí, que se joda, que tiene que ser ejemplar alguien. Y cuando
y tiene que actuar cumpliendo no solo la ley. La ley establece un piso moral mínimo. Si no lo reconocemos, bueno, tenemos que ir a rendir cuentas ante la justicia. Pero hay cosas que la ley no nos obliga a hacer, pero la ética sí. Lo nombro Yo no, y me refiero a tener dinero afuera, ¿no? Lo nombro presidente de la República. Su ministro de Energía dice, todo muy rico, pero como no confío en la economía, yo por ahora la plata no la traigo. Bueno, eso es otra cosa que no es una buena señal. Aunque yo creo que si todos los ministros trajeran la plata, igual las cosas no cambiarían, ¿eh? Porque no tiene que ver con las condiciones en las que está el mercado, con la capacidad con un mercado más o menos deprimido, con un mundo que está vendedor, con una tasa de interés que está muy alta y hace que la inversión productiva no pueda competir con la inversión financiera. Hay una serie de factores. Yo no creo que tenga que ver con con el hecho de que los funcionarios tengan sus cuentas legalmente, pero afuera, en otro país. ¿Cambiemos en los 90? En los 90 se hicieron muchas cosas que ya no se pueden hacer, de manera que no es solo eso, ¿no? No era solo... Los 90, por otra parte, era también una cultura que yo creo que es distinta hoy. Es distinta. Pero desde el punto de vista de la filosofía que inspira la gestión con la que está identificada el PRO, la mayoría de los del PRO, yo creo que hay una afinidad. En aquellos años se creía que lo mejor que podían hacer los gobiernos por la gente, por la economía, de la economía depende mucho la calidad de vida de la gente. Entonces, en consecuencia, por la gente era meterse lo menos posible en la economía. Que había que garantizar estabilidad de precios, orden en las cuentas públicas y después de lo demás se ocupa el mercado. La mano invisible del mercado. La mano invisible del mercado. Para mí es tan invisible que no la he visto nunca, ¿no? Pero... Sí, claro, exactamente. Y bueno, y a unos los golpea y a otros no, a la mano invisible, a otros los acaricia. Pero el mercado no construye sociedades justas, no distribuye con equidad la riqueza, no tiene horizontes temporales ni éticos, ni siquiera asigna necesariamente la manera más racional los recursos, pero no porque sea malo el mercado, porque esa no es su función, esa es función de la política. Algunos creen que, incluso conversando con quienes piensan de esta manera tan liberal, dicen, sí, vos tenés razón, y ojalá la política con sus intervenciones lograr evitar los fallos del mercado, pero en lugar de evitarlos los complica más todavía. Yo no creo eso y creo que la historia demuestra que no es así. ¿Tuvo trato personal con Macri frecuente o más o menos? No, estuve 2 o 3 veces con él. Y la última antes de que asumiera. ¿Lo seduce intelectualmente Macri? No lo conozco, no lo conozco. He estado 2 o 3 veces nada más y no he hablado de otra cosa que no sea la discusión política y acerca de la relación entre el PRO y la Unión Cívica Radical. No sé si se acordará él tampoco de esa conversación. Yo a su padre no lo conocí más que como entrevistado y a mí me generaba una atracción. Vamos, yo hubiese dado un año de mi vida por haber estado charlando 3-4 horas seguidas. Pero habla poco de otras cosas el presidente. Yo lo he escuchado nada más hablando de las cuestiones que tienen que ver con la gestión. No tendría que tener una conversación durante más tiempo para darme cuenta. ¿Por dónde? Por dónde, sí, cuáles son sus preferencias, sus gustos, sus ideas, ¿no? Sigo con, no sé por qué me agarró la seducción, pero digo, intelectual. ¿Lo seduce Marcos Peña políticamente? A mí no me seduce nadie, en realidad. ¿Qué puedo decir? A ver, parece una cosa que no se dice, pero no me seduce, no me seduce. Así, a mí, a ver, si tú tuviera que decir, hay personalidades incluso que no con las que yo no tengo afinidad ideológica. A mí es un Churchill, por ejemplo, De Gaulle, incluso, para hablar de dirigentes que no tenían, un Felipe González en otros tiempos también. No, Marcos Peña no, tampoco he podido conversar con él, creo que estuve una vez sola con él conversando, pero yo, que no veo, tiene que ver con lo que decíamos antes, que haya un proyecto de país. El mercado no tiene proyecto de país, el mercado tiene ánimo de lucro. Y está bien, eso no está mal en una sociedad capitalista, pero yo quiero saber qué tipo de país queremos para dentro de 20 años. Es decir, yo quiero un país sin pobreza. Bueno,
eso no se hace solo, ¿no? Sí, claro. Queremos ser un país productor de materia prima. Yo creo que el que quiera eso no quiere un país sin pobreza, no se da cuenta que así no lo vamos a lograr. Entonces, muy bien, tenemos que pensar cómo nos industrializamos y qué sector de la industria y qué aporte va a ser la ciencia y la tecnología. Creo que es mucho más complejo. El mercado no construye naciones. El mercado construye riquezas, pero ser un país es mucho más que eso. ¿Está caliente con el gobierno? No, en todo caso no. Yo no me puedo enojar con quien hace o no calentarme, digamos, con quien hace lo que cree que está bien. Y yo le atribuyo buena fe al gobierno, estoy seguro que hacen esto porque creen que es lo mejor. En todo caso, sí tengo una mirada más crítica con relación a mi partido, porque sí me cuesta entender que alguien acompañe decisiones que creen que no está bien para el país, que no son correctas para el país. Eso me cuesta mucho entenderlo. Algunos dicen porque plantear una diferencia sería algo así como un remedio peor que la enfermedad. Eso depende. Si la diferencia la vas a plantear después de que la decisión fue tomada, puede ser un problema. Ahora, la primera vez que se toma una decisión que vos considerás incorrecta y no te han consultado, agarrás y le decís, o le dice, perdón Luis, miren, no tomen más decisiones sin consultarnos, porque en este caso, porque puede ser un remedio peor que la enfermedad, yo me voy a callar la boca, pero de aquí en adelante, cuando se trate de decisiones importantes, consúltenme, porque yo no estoy acá pintado. Y no pienso igual que ustedes, el PRO no es el radicalismo. El que diga eso no dice la verdad. ¿Está pintado el radicalismo? Se autocolocó en esa situación. Se autopintó. Sí, estoy hablando de la hipótesis de lo que tenía que haber hecho el partido. El radicalismo se colocó en la situación de convidado de piedra. Yo no le responsabilizo al PRO de eso. No. Yo no le puedo pedir al PRO que haga lo que el radicalismo no hace por sí mismo. Y lo que tenía que hacer el radicalismo es evitar que las decisiones del gobierno estuvieran muy sesgadas, muy corridas hacia posiciones liberales, porque eso no resuelve los problemas de ese electorado que votó a Cambiemos porque estaba la Unión Cívica Radical, que son la clase media, la clase trabajadora, los jubilados, los docentes, las enfermeras. Esos son, a esos yo les hablo, y a esos debe representar el radicalismo. No nos tocó ganar, pero nos toca representar, por supuesto, desde nuestras ideas, no desde las ideas del PRO. Claro. Los psicoanalistas se enojan mucho cuando uso esta frase que voy a usar ahora, pero intenta ser gráfica. Yo suelo decir, para que haya un sádico es menester que haya un masoquista. Sí, claro. Para que haya un PRO que desconoce el radicalismo, ¿hay un cierto masoquismo radical? Bueno, vamos a sacarlo del masoquismo, porque si hay un partido que se colocó en esa situación, en todo caso, se colocó en esa situación, no era necesario, al contrario. Yo creo que en todo caso la riqueza de Cambiemos, se decía, era la pluralidad, su diferencia. Ahora, parece que esa era la riqueza de Cambiemos hasta que ganó las elecciones. Una vez que ganó las elecciones, la riqueza de Cambiemos ya era la escribanía o la anuencia. La diferencia ya era un disvalor. Bueno, una de dos. O no decíamos la verdad antes, cuando creamos Cambiemos, o no decimos la verdad ahora. Yo creo que el radicalismo se colocó en esa situación un poco porque quedamos como conmovidos por el resultado de la elección. Era casi como que no teníamos derecho frente a bueno, habíamos salido tan lejos de Macri, como si no teníamos derecho a opinar. Otro un poco por temor a la opinión, por temor a la reputación del partido en la opinión pública. A que digan algo, mirá, los radicales en lugar de acompañar tratan de imponer sus ideas. Eso, uno tiene que ser muy respetuoso de la opinión pública, pero temeroso no. No, claro. Temeroso de la opinión pública no. Claro. Pero, ahora se me van a enojar los escribanos, pero me gustó la imagen. El radicalismo se colocó como la escribanía del PRO. Sí. Criticábamos mucho la falta de debate del anterior gobierno y la verdad que, menos en el Congreso, no tengo que ser injusto, pero hay dos tipos de decisiones, las que pasan por el Congreso, allí podríamos influir más, yo creo que más de lo que influimos podríamos haber influido, y nada, absolutamente nada en las que no pasan por el Congreso, en las que se toman desde el Ejecutivo, nada, absolutamente nada. Y hemos avalado decisiones que claramente no tienen nada que ver con nuestra identidad. ¿Por ejemplo? Para no hablar de la más, sino de la más obvia. Designar jueces de la Corte por decreto. Yo se los dije a ellos, no me callé la boca cuando tuve la oportunidad de reunirme con el bloque de radicales, de diputados y senadores, estaba Marcos Peña y Rogelio Frigerio, dije, ni Cristina Kirchner hizo eso, le dije. Yo no me callo la boca porque creo que
Hay dos maneras de no ayudar a un gobierno. Una es decirle a todo que no, incluso a lo que uno está de acuerdo, y la otra es menos evidente, pero también es manera de no ayudar, decir a todo que sí, incluso a lo que uno no está de acuerdo. Eso no es ser leal. Yo tenía la impresión de que el radicalismo iba a tener con su tradición como una suerte de filtro moral y de filtro institucional de las decisiones. Es pregunta venenosa. Lilita hace eso, sí. Y sí, bueno, yo creo que Lilita actúa con más autonomía y con más consecuencia. Reitero, es más fácil también para ella porque nosotros somos un partido, ¿no? Y no somos un regimiento. Es un partido muy horizontal el nuestro. ¿Que Lilita tiene regimiento? No, pero no es. Lilita es ella. Es ella. El partido nuestro es distinto, ¿no? El partido nuestro, bueno, tiene más de 120 años de historia y a nosotros no nos gusta que nos digan, se lo voy a decir a un amigo que lo quiero mucho, si me escucha sabrá a qué me refiero, no nos gustan que nos digan que hay que acatar sin chistar lo que nos diga el PRO, no nos gusta eso a nosotros, Y me quedé afuera, ¿qué amigo? Bueno, un amigo del partido que dice cosas como esas, creo que exageró, pero nosotros... ¿De Mendoza? No, el de Mendoza dice menos radicalismo y más cambiemos. Menos radicalismo todavía. Yo no lo entiendo realmente eso. Habría que preguntar además a qué se refiere. ¿Menos lugares en las listas o menos ideas? Espero que no sea menos ideas, porque yo creo que falta exactamente radicalismo en Cambiemos. Es exactamente al revés, falta más radicalismo en Cambiemos. Claro, para el que cree que el partido es solo una herramienta electoral, la cuestión ideológica es absolutamente incidental. Claro, pero me quedo pensando en esto. También el verbo va a ser complicado, pero digo, ¿cómo es que pesa más Carrió sola su alma que 120 años de tradición de partido? Porque nosotros sufrimos mucho. En el 2001 no representamos, hoy no tenemos acompañamientos como lo que logró la doctora Carrió en las últimas elecciones, en la última sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, genera mayores, no temores, pero preocupaciones que puede generar el radicalismo, que va a volver a representar, si decimos cosas radicales y si hacemos cosas radicales, va a volver a representar a proporciones mayoritarias de la sociedad otra vez. No, yo para eso trabajo, para hacer un partido irrelevante y casi inespecífico sociológicamente o ideológicamente, no me interesa. Cuando la escucha a Cristina o quien sea, dice el radicalismo fue. No, se equivocan. Primero, yo creo que hay valores en la cultura argentina que están muy arraigados, que están muy asociados además a la Unión Cívica Radical. Lo que pasa es que tenemos que sintonizar con la sociedad, hay que demostrarle a la sociedad qué es lo que somos. Que cuando, como decía recién, un trabajador ve a la Unión Cívica Radical, o un jubilado ve a la Unión Cívica Radical, o una docente, o un enfermero, o un pequeño y mediano productor ve al partido, ve a un compañero de ruta, no una institución que parece alejada, que no interpreta a esos sectores, o que un día dice una cosa y a los 2 años dice la otra. No, eso depende de nosotros. Lo que la Unión Cívica Radical sea ideológicamente depende de nosotros. Primero tenemos que volver a recuperar la razón de ser nuestra, ¿no? Que es nuestra identidad. Y una vez que hagamos esto, nos tendremos que dar una estrategia de recuperar la confianza de la sociedad. Pero si lo primero no se puede. Ni modo. Algunos dicen María Eugenia Vidal es la cara más social del PRO. Creo que algo de eso sí hay, sí. Creo que sí. Tampoco la conozco demasiado, pero creo que sí, que es una mujer más sensible desde el punto de vista de lo social. Habrá que ver, porque en la cancha se ven los pingos, habrá que ver. Pero creo que sí, que tiene mayor sensibilidad que la que tiene, qué sé yo, el gobierno nacional, ¿no? Y no es que, no es la palabra sensibilidad, es como si no comprendieran que la economía no es solamente una cuestión que tenga que ver con sumas y restas con el Excel, como dice sino que están los seres humanos ahí, ¿no? Que no figuran en el Excel, pero sufren cuando no les alcanzan los recursos para satisfacer necesidades fundamentales, o cuando ven que sus empresas, que tal vez tienen 60, 70 años, bueno, tienen que hacer pininos para sobrevivir porque las tarifas no les permiten
seguir bueno, ejerciendo la actividad que durante años había ejercido toda la familia de esa persona. Lo veo con una remera que dice, más sensibilidad, menos Excel. Sí, claro. Y le diría más paciencia también y más consideración por la gente, por lo menos al ministro Aranguren, que creo que es una buena persona, pero no está en una empresa. Un gobierno no es una empresa, el Estado no es una empresa. Ni los que lo manejan son patrones, ni los ciudadanos somos empleados. Así que cuando se le hacen críticas, trate de ver que son críticas hechas con buena intención y que están interpretando la voluntad de los ciudadanos. Y los ciudadanos están preocupados. Así que tratemos de mostrar una mayor capacidad para comprender, ponerse en el lugar del otro. Eso es la política también, la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de quien está mal, quien está sufriendo. Y no creer que simplemente hay que decir, mira, dentro de 15 años vas a darte cuenta que lo que yo estaba haciendo era lo correcto. Sí, sí. Hay muchos que además dicen, no es necesario esperar tanto y son otros los que tienen que hacer el esfuerzo. La política no es manejar una empresa. Eso es fácil. Eso es fácil. Aparte uno no tener vocación nada más. Y aparte uno da cuenta a los 4 o 5 accionistas y el Estado es algo, el gobierno es algo más que una asamblea de accionistas. Pero lógico, el gobierno tiene que tratar de dar respuesta a todos los sectores sociales, a 40 millones de argentinos que no son empleados y quieren explicaciones. Y tienen representantes que dicen, no, lo que están haciendo no es lo correcto, nosotros creemos que tendrían que hacer esta otra cosa. Creo que están priorizando intereses que no deberían ser priorizados, porque desde el punto de vista ético hay que priorizar estos otros. ¿Es kirchnerismo prolijo el PRO? No. Yo no soy de los que creen, a ver, que todos los gobiernos hicieron todo mal, ¿eh? Yo no soy de los que creen eso. Ni el que cree así, que acá están todos los buenos y acá están todos los malos, está equivocándose en el análisis. Eso, así no funciona eso. Sí, lamentablemente. Es el cuco. Sí, no quieren esto, es Cristina. Sí, sí. O digo, ¿es Cristina o es esto? Exacto, pero ellos tienen cosas con las que yo no podría negociar nunca con el kirchnerismo. Sobre todo el descuido, el desprecio por la cuestión republicana. No digo que se anularon los valores republicanos, pero se degradaron mucho. No sabe cómo empiezan estas cosas, no sabe cómo terminan. Y eso es importante porque afecta a la calidad de la democracia también. Pero bueno, por otro lado creo que hay que tratar de ver cómo entre todos podemos resolver estos problemas. Y con la grieta es muy difícil trabajar entre todos. Entonces, la política no es para sacarse las ganas. Que se saque las ganas, que se dedique a otra cosa, que no pueda resistir la tentación de sacarse las ganas. A veces viene bien sacarse las ganas, pero en la mayoría de los casos no. Qué gran frase. La política no es para sacarse las ganas. No, la política no. La política es para atacarse sapos, una bolsa de sal, una bolsa de ladrillos o varios ladrillos. No. El que no sea capaz de resistir la tentación de sacarse las ganas, que se dedique a otra cosa, porque eso no le hace bien a la política, no le hace bien a la sociedad, no se construye una sociedad más equilibrada, en el marco de una crispación muy grande entre sus dirigentes, de una gran confrontación. Bueno, veamos lo que pasó en otros países. La historia de los países es la historia de los progresos que se producen cuando hay una relación civilizada. ¿Qué siente cuando la explicación a todo es la herencia, no nos dejaron ni un papel? Bueno, siempre hay herencia. Nosotros, siempre las herencias son complicadas. Y creo que también tienen hay cosas en el haber, ¿no? Por ejemplo, había una deuda baja, eso es muy importante. Las herencias son complicadas. Creo que Cambiemos con una ventaja. A pesar de que dicen que no, con el conocimiento de las dificultades heredadas, a pesar de que dicen que no se comunicó bien, puede ser que Cambiemos no haya comunicado, que incluso el PRO no haya comunicado. Pero no son los partidos políticos o las fuerzas de gobierno las únicas que comunican, ¿eh? Muchos comunicaron, muchos medios sociales, muchos medios de comunicación comunicaron. Y muchos siguen comunicando eso, y siguen comunicando la herencia. Claro. Yo no creo que no se haya comunicado la herencia. Y gracias a ese conocimiento que tenía la sociedad, no conoció de la misma manera en los 80 la sociedad las dificultades.
Gracias a ese conocimiento, la sociedad manifestó disposición a esperar. Pero esa disposición a esperar y a tener paciencia no era incondicional. Y estaba sujeta a dos condiciones. Una bastante obvia, que hubiera un horizonte compensador. Y la otra, que el esfuerzo que se le iba a pedir y la espera fuera equitativo. A todos había que pedirle un esfuerzo. ¿Y hoy? Bueno, yo creo que las tarifas y las mineras y lo que pasó incluso con las retenciones, después de haber, por ejemplo, llevado casi el doble el tipo de cambio, no fue. No es el esfuerzo que se pide hoy, que había que hacer un esfuerzo. Hoy estamos viviendo las consecuencias de que se tomaron decisiones que no representaron un esfuerzo equitativo. Y hoy el esfuerzo de hoy con las tarifas, con las mineras... Bueno, no se corrige, no se corrige. No es equitativo, quiero decir. No se corrige. En primer lugar, el 25% de la cuota se va a dividir con interés. Esto ya se había hecho el año pasado y no se morigeró el impacto negativo que tenía sobre los presupuestos familiares el valor de las tarifas. En segundo lugar, no solamente los presupuestos familiares sufren, yo recorro mucho la provincia y las provincias, y voy a los parques industriales, y hablo con las cámaras de comercio, no me reúno solo con los radicales, no le hablo solo a los radicales, le trato de hablar a la sociedad, a los sectores que por lo menos me parece que necesitan de la representación del partido. Dicen que no pueden enfrentar las tarifas. Estuve en una ciudad el otro día que tiene un parque industrial, el 40% de las empresas que están allí, de las pymes que están allí, tienen problemas muy serios para pagar las tarifas, los comercios. Me llamó uno de Mar del Plata, pagaba 17.000 pesos entre luz y gas, 50.000 pesos entre luz y gas, ahora si yo no lo puedo sostener a esto. Bueno, y por supuesto, para esos sectores de la economía no sirve el aplanamiento o la división, porque siempre consumen lo mismo. Claro. No hay consumo estacional, siempre consumen lo mismo. ¿Y qué solución hubo para eso? Bueno, pues los radicales, yo lo vi a Mario Negri y al gobernador de Mendoza salir casi victoriosos de la Casa Rosada, que conseguimos cuotas para el gas. Bueno, yo creo que no, esto no sé, tendrán que explicar por qué creen que el problema... Primero, el presupuesto familiar, eso se consiguió para el presupuesto familiar, para las pymes no, porque no sirve para las pymes eso. Además, no solamente el presupuesto familiar se ve afectado por el gas, que fue lo que se resolvió en esa reunión, se ve afectado por la luz y por el agua, para eso no hubo nada. Y por supuesto para las pymes tampoco hubo nada. Y me llama la atención que no consulte el partido y también el gobierno a las asociaciones de consumidores. Me imagino que usted como radical, como dirigente importante, debe haber hablado con Mario Negri, con el gobernador. No he hablado, no. Yo dejé de ser diputado en diciembre y ando viajando por todos lados, reuniéndome con los dirigentes y con los afiliados y con las cámaras de comercio. Hago política en el llano, que es más fácil también. ¿La vieja política? La vieja, sí, claro, vieja, sí, absolutamente. Cara a cara. La nueva tiene una cosa que es eterna, es viejísima, ¿no? Y yo digo que la vieja, no sabe cuánto le agradezco, porque la política es comunicación, uno tiene que hacerse conocer, que sepan cuáles son sus prioridades, cuáles son sus ideas acerca de cómo se resuelven los problemas, sino porque lo van a acompañar a uno si no lo conoce. Obvio. Bueno, ahora, no alcanza con eso, hay que ir a los distritos y poner la cara. Y no solo responder a la pregunta, sino a la repregunta. Y no solamente al comité, hay que ir a las cámaras de comercio, hay que ir a los parques industriales, hay que hablar con el pequeño y mediano productor, el pequeño y mediano comerciante para ver qué nos dicen. No timbrean. Bueno, eso es más viejo que la ruda. Nosotros siempre salimos, pero no es ninguna novedad eso. Hay momentos en los que es más difícil salir. Y yo creo que estos momentos deben ser difíciles. Lo que no veo más que aparezca Juan, Pedro, Luciana, la eso ya no aparecen más. No aparece que no creo que no. Era un recurso marketinero ese. ¿Ricardo se deja cauchear por Durán Barba? No, y tal vez sea demasiado cabeza dura con eso. No me dejo cauchear. ¿Y a los que ve coacheados, cómo los ve? Se les nota. Algunos menos, pero otros se les nota. Se les nota. ¿De qué vive ahora que no está de diputado? Estoy ahora, me voy a jubilar, pero estoy en el Consejo de la Magistratura de la Capital Federal
haciendo asesoramiento a uno de los consejeros porque decían que estaba por el gobierno, no, dicen cualquier cosa algunos, estoy por el Colegio de Abogados. Después charlamos otro día porque es un lindo lío también el Consejo de la Magistratura de la claro, bueno, un lindo lío. ¿Cuántos años tiene? 66. Soy un viejo ya. Pero tengo la sabiduría que darnos años y la renovación además. Porque tengo menos años. Vaya, me dicen un histórico. No, yo no soy un histórico en el sentido de que yo empecé a hacer política, siempre me encantó, siempre me gustó. Yo siempre hice desde la orilla. Hacía radio, hablaba de política, escribía en los diarios, hablaba de política, hacía documentos para otros que los presentaban en la convención, pero nunca había asumido funciones dirigenciales y mucho menos cargos electivos hasta el año 2001. Ahí empiezo. ¿Extraña al viejo? Sí, claro, como no, cualquiera extraña al padre. Y en estas circunstancias me gustaría poder conversar con él mucho. Siempre me preguntaría tantas cosas, creo que le haría bien a muchos radicales. Sería bueno. Porque algunos no podrían decir, si estuviera él, lo que haría él, porque se lo tendría que preguntar a él. Y entonces no se equivocarían, porque me parece que algunos se apresuran a responder cuando le hacen algunas preguntas y debieran ser un poco más prudentes y más discretos, ¿no? Es bravo, yo a veces, yo lo he entrevistado muchas veces, para mí es un placer siempre escucharlo, Ricardo, y por ahí uno cae en esa horrible tentación que no voy a caer. Si Alfonsín viviera, pero algunos contestan rápido. Sí, rápido. Yo les pido, o sea, por lo menos a los que dicen que lo quieren tanto, si son sinceros, que tengan en cuenta que es una respuesta difícil. Pero aunque acierten con la respuesta, los fundamentos de la respuesta son tan importantes como la respuesta en sí misma, porque pueden legitimarla o deslegitimarla. Y estoy seguro que Alfonsín, aunque acertaran con la respuesta, daría fundamentos muy diferentes a los que pueden dar quienes están interpretando lo que hubiera hecho Alfonsín. Si hay peronómetro, hay radicalómetro, ¿quién es el más radical de todos los radicales hoy? Hoy somos varios. Yo creo que somos varios. Todos son radicales, pero algunos se reprimen un poco. Gran frase. Bueno, yo no. No, usted lo bancamos, usted tiene de 0 a 100, 104. ¿Y a quién anda en el radicalómetro? No, el radicalómetro lo tienen los afiliados, los filoradicales, los radicales, los filoradicales también. Póngale el termómetro a alguno de los radicales. Póngale a Sanz. Ay, no. A ver, en el radicalismo siempre hubo dos corrientes, ¿no? Una corriente más intransigente, en el mejor sentido de la palabra, más progresista, aquella que seguía a Irigoyen, la que se inspiraba en Alem cuando decía somos la causa de los desposeídos, y una corriente menos intransigente, más de centro, a veces centro derecha, un tanto más pragmática, no sé cómo quieran decirlo, que se disputaron estas dos corrientes. La conducción del partido. Casi siempre ganó la conducción progresista, la corriente progresista. Creo que Sanz está en la otra. En los últimos tiempos, sí, sin ninguna duda. ¿Y el presidente del partido, Cornejo? Bueno, me gustaría preguntarle qué quiso decir con eso de menos radicalismo, porque yo creo que eso realmente a mí me cuesta entenderlo. ¿Cómo una persona que pertenece a un partido puede decir que se necesita menos de ese partido? Y en todo caso uno no está de acuerdo con las ideas, que dé la discusión hacia adentro del partido y diga qué cosas hay que cambiar en la ideología, por llamarlo de alguna manera, en el ideario, si ustedes quieren, si la ideología suena como muy dogmático o mala palabra. A ver qué cosas hay que cambiar. Nosotros citamos mal la frase radical. Muchos decimos que se doble pero que no se rompa. Que se rompa pero que no se doble. Exactamente lo contrario. Sí. En todo caso, no se doblan las ideas. No. Como está hoy, ¿corre riesgo de romperse o de doblarse el radicalismo? De callarse. A ver, hemos actuado por temor, creo yo. Algunos porque era más cómodo en términos de asegurarse más chances en la carrera política. Algunos, estoy seguro que lo hicieron por eso. La minoría. Pero más que nada por temor, hemos actuado como si... Hasta lo he escuchado en una reunión.
es como si entre el radicalismo y el PRO no hubiera diferencia. Incluso algunos dicen que las diferencias que creíamos que existían no eran sino prejuicios, ¿no? Bueno, yo creo que eso, el que diga eso no es cierto, y no dice cierto. Ahí putea usted, Ricardo. Sí, claro, pero claro. Y además, algunos dicen, pero Ricardo, no es que hemos estado callados o nos hemos colocado en la situación del convidado de piedra. En realidad no hemos dicho nada porque no había nada que decir, porque todas las decisiones que se han tomado son las decisiones que hubiéramos tomado nosotros. El que diga eso sabe. Una de dos, o no sabe nada acerca de lo que cuáles fueron las posiciones del partido en los últimos años e históricas, o sabe que no está diciendo la verdad. Ahí miente. No, pero vayan a ver lo que dijimos de las mineras nosotros. Claro. ¿Les puedo contar una cosa? Sí, claro. Y yo no estoy en contra de la minería. Yo estoy en contra de la política minera. Creo que hay que corregirla. La criticamos mucho. Fuimos a marchas. Julio Martínez, ex ministro de Defensa, senador radical, ex ministro de Defensa en este gobierno, fue baleado con munición de goma en esas marchas, en contra de esa política minera que se ha profundizado ahora. ¿Cómo podemos nosotros, con qué cara podemos decir que nuestra posición anterior era una joda para videomatch? ¿Qué decimos? Escúcheme, Ricardo, ¿nos morimos y qué pasa? Qué difícil, yo le feo esa pregunta. Yo creo, con muchas dudas. Lo escuché a Tomás Abraham, yo me acerco a esa cosa. Como decía... Dijo, me rehúso, no, pero es una expresión, no acepto que nos morimos. No acepto es inaceptable. No, y bueno, y por ahí además existe la otra vida, ¿no? ¿Cómo era que decía Chesterton? Creo, decía Chesterton, ¿no? Linda frase. Sí, creo, decía, yo podría decir creo que creo, ¿no? Necesito creer y ojalá aquello en lo que creo, tengo mis dudas, por supuesto. Si no, y me imagino, no sé, usted sabe que se lo digo con amor. Sí. Debe estar la fantasía de encontrarse con Milagros de vuelta, ¿no? Con Amparito. Amparo, perdón. Sí, claro. Bueno, sí, esa es una de las razones por las que ojalá sea cierto, además, lo que creo, ¿no? Igual que con mi padre, ¿no? Pero con Amparito. Sabe que yo no creo en nada, pero solo para que usted se vuelva a abrazar con su hija, con Amparo, estoy dispuesto a creer. Gracias, Luis. Me gustó verlo. Pero igualmente, a mí también, Luis, muchas gracias. Por favor. Esto es Luis Novarecio, entrevista. Hasta mañana.